Andy Pandy's coming to play. La 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 la. Andy Pandy's here today. La 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 la. No cabe duda que lo antiguo da miedo. En videos anteriores hemos analizado diversos programas antiguos que llegan a ser escalofriantes. El día de hoy revisaremos uno de esos, Watch with Mother. Para entender por qué Watch with Mother era como era, tenemos que viajar en el tiempo. Inglaterra en la década de 1950 era un país que respiraba aliviado, pero que aún sentía las heridas de la Segunda Guerra Mundial. La gente anhelaba paz, orden y cosas simples. En medio de esta calma, llegaba la televisión a muy pocas casas. Era un mueble grande y especial alrededor del cual se reunían la familia. La BBC, que era el canal de todos, sintió una gran responsabilidad. No querían solo entretener a los niños, querían educarlos y darles un momento de paz en su día. Por eso nació Watch with Mother, o Ver con Mamá. El nombre no era casualidad. La idea era que la mamá y el niño se sentaran juntos. Era un momento para compartir, no para dejar al niño solo frente a una pantalla. Era un ritual de calma. La mente maestra detrás de todo esto era una mujer llamada Frida Lindstrom. Ella era la jefa de programación infantil en la BBC y tenía ideas muy firmes. Quería que todo fuera lento, tranquilo y predecible. Pensaba que los niños pequeños necesitaban ritmos pausados y repetición para sentirse seguros. Junto a ella estaba Maria Bird, una señora con una voz que sonaba como un abrazo, que era la narradora de muchos de estos cuentos. Juntas crearon un universo de tela, madera y fantasía. Pero este universo, si lo observamos con atención, tenía grietas por donde se filtraba lo raro, lo que no cuadraba del todo. Ahora conozcamos a los habitantes de este mundo uno por uno. Empecemos por el más famoso en ese entonces, Andy Pandy. Andy era un niño que vivía dentro de una cesta de juguete. Siempre llevaba un pijama a rayas azules y rosadas. Su mejor amigo era Teddy, un osito de peluche. Suena adorable, ¿verdad? Pero pensemos un momento. Sus movimientos eran extremadamente lentos y torpes porque era una marioneta manejada con hilos. Sus brazos y piernas se movían de una forma que no era natural. Y tenía una expresión en la cara que casi nunca cambiaba. Siempre era la misma sonrisa tranquila. Luego estaba Luby Lou. Ella era otra marioneta, una niña. Lo extraño de Luby Lou es que solo aparecía cuando Andy y Teddy se iban o no la estaban viendo. Bill y Ben eran dos criaturitas que vivían dentro de dos macetas grandes en un jardín. Su vida consistía en esconderse del jardinero, un hombre grande al que solo veíamos las botas. Cuando él se iba, ellos salían de sus macetas para jugar. Hasta aquí suena una aventura divertida, pero luego abrían la boca. Bill y Ben no hablaban inglés, ni ningún idioma conocido. Hablaban en Oddle Poddle, una lengua inventada llena de palabras como flibble flobble y little loddle. Para un niño era gracioso y sin sentido, pero si lo piensas como adulto, la imagen se vuelve más oscura. Dos seres que no pueden comunicarse con el mundo exterior, que viven escondidos, que tienen miedo de ser descubiertos por un humano del que solo ven los pies. Su existencia era de puro encierro y secreto. El jardín además era a menudo un lugar muy silencioso y vacío, lo que acentuaba su soledad. Luego estaba la familia The Wooden Tops. Eran una familia perfecta de muñecos de madera, papá, mamá y los gemelos Willie y Jenny. Vivían en una granja idílica con su perro Spotty y su vaca Daisy. Todo era siempre maravilloso. Mamá siempre feliz cocinando, papá siempre contento trabajando, los niños siempre obedientes. Pero aquí está el detalle. Eran muñecos de madera. Sus caras eran duras y casi no tenían expresión. Se movían de manera rígida y lenta, como si un peso invisible los obligara a actuar siempre con calma. Tanta perfección y tanta calma podían generar una especie de ansiedad. Uno, inconscientemente, esperaba que algo pasara, que un personaje se revelara, que algo rompiera esa rutina perfecta. Pero nunca pasaba. Era un bucle infinito de felicidad forzada. Ahora hablemos en serio de por qué estos programas, hechos con las mejores intenciones, podían causar miedo o incomodidad, incluso a los niños de entonces, y sobre todo a nosotros al verlos ahora. El primer punto, y el más importante, son las marionetas.
Hoy estamos acostumbrados a animación por computadora o a marionetas muy realistas como las de Plaza Sésamo. Las marionetas de Watch with Mother eran de una época anterior. Sus movimientos no eran fluidos. Andy Pandy se movía con tirones. Los Wooden Tops caminaban de manera mecánica. Sus ojos a menudo parecían vidriosos y vacíos. El segundo punto es el silencio y la lentitud. En la televisión de hoy, todo para niños es rápido, colorido y lleno de sonidos. Watch with Mother era lo opuesto. Había largos momentos de silencio o solo con el sonido del viento en el jardín de Bill y Ben. Los personajes tomaban su tiempo para hacer cualquier cosa. Andy Pandy podía tardar 1 minuto completo en salir de su cesta. Ese ritmo, para una mente moderna, puede ser agonizante. El silencio permite que nuestra imaginación llene los vacíos, y a veces nuestra imaginación puede pintar escenarios oscuros. ¿Qué hay en los rincones de ese jardín vacío? ¿Por qué nadie más vive en ese mundo? La historia de cómo estos programas se salvaron del olvido es también una historia de fantasmas. En esa época no se guardaban todas las grabaciones. Era caro, así que muchísimos episodios de Watch with Mother fueron borrados o destruidos. Se regrababan nuevos programas sobre las mismas cintas viejas. Era como si quisieran borrar su propia historia. Lo que tenemos hoy son solo fragmentos, episodios que se salvaron por casualidad porque alguien los grabó en casa o porque estaban en un archivo olvidado. Ver estos programas hoy es como ver fantasmas en una cinta vieja. Son ecos de un mundo que ya no existe, y eso le añade una capa más de misterio. Y hay muchas curiosidades que nos hacen ver lo extraño que era todo por detrás. Por ejemplo, la voz de Bill y Ben, los hombres maceta, la hacía una sola actriz. Ella regrababa su voz hablando muy rápido y luego los técnicos reproducían la grabación a una velocidad más lenta. Eso es lo que creaba ese lenguaje extraño y profundo. La marioneta de Andy Pandy era tan frágil que se rompía con facilidad y tenían que tener mucho cuidado al moverla. A veces en algunos episodios se puede ver cómo la marioneta tiembla o se mueve de forma rara, porque los hilos se enredaban. Eso, en lugar de verse como un error, le daba más vida propia y más rareza al personaje. La próxima vez que vean un programa antiguo para niños, miren más allá de la superficie. Fíjense en los movimientos de los personajes, escuchen los silencios, pregunten por la vida que esos personajes llevan cuando la cámara se apaga. Watch with Mother era sin duda un programa hecho con mucho cariño, pero el tiempo y nuestra manera de ver el mundo lo han convertido en algo más. Es un recordatorio de que la nostalgia no siempre es color de rosa. A veces tiene el tono apagado de una marioneta olvidada en una cesta, esperando a que alguien la vuelva a dar vida, solo para descubrir que su mundo era más extraño y solitario de lo que recordábamos.